La Casona Velar de Álvarez es uno de los ejemplos más importantes de arquitectura civil en la ciudad de Huamanga y su historia está íntimamente ligada al proceso de evolución de la ciudad. Su primera construcción coincide con la etapa de fundación española, aunque las referencias documentales más antiguas remontan a 1725, siendo propiedad de Domingo López del Pozo, primer marqués de Mozobamba. En 1867 figura como nuevo propietario del inmueble Bas Yuguet y años después la hija del señor Yuguet contrajo matrimonio con Francisco Velar de Álvarez Rivera y desde entonces la casona es conocida como la Casona Velar de Álvarez. La casona en su última etapa pasó a ser propiedad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, quien la cedió a la Escuela de Bellas Artes para establecer allí su sede. El intenso uso condujo al inmueble a un estado de ruina y a su declaración como inhabitable en 1998. En 1999, coincidiendo con el inicio del plan de rehabilitación integral del Centro Histórico de Huamanga, el rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de entonces, ingeniero César Cruz Carvajal, solicitó el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para restaurar la Casona Velar de Álvarez y adecuarla para uso cultural. La casa es de tipo sevillano. La fachada principal da a la Plaza Mayor. Presenta en el primer nivel una galería con arcos de piedra sillar propios de la localidad y se extiende a lo largo de 41 metros y está conformada por 11 arcos de medio punto soportados por 12 pilares del mismo material. En el segundo nivel podemos observar una galería con balaustres de madera. El ingreso principal está flanqueado por muros de cantería al estilo inca, que muestran un elaborado trabajo de ensamble lítico realizado por mano indígena, pero claramente ejecutado en época virreinal. Decimos esto por la forma del aparejo y la presencia de dos perforaciones en el muro pétreo que permitían atravesar un madero y asegurar la puerta principal, sistema propio de la época hispana. La puerta principal es de madera aliso, trabajada a mano, claveteada con adornos metálicos y sistema de goznes y quicio. A continuación de la puerta principal se abre el gran zaguán, con un arco de piedra en medio que ayuda a soportar el entrepiso conformado por rollizos de aliso y molle que conducen al patio central. El patio principal muestra un piso empedrado con algunos senderos de circulación hechos con lajas de piedra rectangulares y canales igualmente de piedra para la evacuación de las aguas de lluvia. Las columnas que podemos apreciar al interior y que dan hacia el patio son de material mixto, bases y capiteles de piedra chejo con fustes de adobe. Los capiteles presentan relieves tallados de felinos y reptiles. En la parte central del patio antiguamente se apreciaba una escultura de piedra que era un simio con golillos sentado sobre un pedestal. Esa misma escultura nosotros la podemos apreciar en este lado de la casona. Este es el lado oeste de la Casona Velar de Álvarez y podemos apreciar nosotros que en esta parte tenemos una base de muro de estilo inca. Se sube al segundo piso por unas amplias graderías de piedra labrada. En este nivel tenemos un amplio corredor con columnas de madera con bases de piedra tallada. La piedra local utilizada es de tipo volcánico y de color gris y se le denomina chejo. Es de fácil labrado, lo que permite crear relieves que representan elementos naturales de la zona. Uno de ellos es la típica base cúbica con talla que simula 4 pétalos de flor.
En el segundo nivel ingresamos a una gran sala familiar. Al lado oriental se ubica el comedor, logrado identificar por la presencia de una alacena de madera empotrada en el muro. En la parte de la galería superior con frente a la Plaza Mayor se puede observar un mural pintado que, gracias a la intervención en el año 2003 de las especialistas Katarzyna Kubriak y Gemma Ballesteros, hoy los podemos observar totalmente conservados. Presentan motivos florales con elementos repetitivos de jarrones y de aves. En el momento de la reconstrucción, este lado norte estaba totalmente en ruinas y se planteó la construcción de un auditorium en el primer nivel y en el segundo nivel una cafetería para complementar de esta manera la funcionalidad del centro cultural conforme a programa arquitectónico de uso. El Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es un espacio estratégico que permite reflejar, proyectar y valorar la cultura, las tradiciones y las expresiones locales y simultáneamente de apertura hacia las nuevas corrientes y vanguardias culturales nacionales, contribuyendo a revertir la etapa de estancamiento y marginalidad cultural de la ciudad. Para TV Cultura UNSH, informó Pilar Rojas.